Vamos a comenzar. Hola queridos y queridas estudiantes, vamos a revisar el día de hoy los siguientes contenidos. El primero de ellos tiene que ver con paradigmas de investigación. Ese es el concepto que vamos a abordar en esta clase y como segunda clase vamos a abordar el concepto de lógicas de investigación, específicamente la lógica inductiva y la lógica deductiva. Para poder adelantarles un poquitito de qué se va a tratar esta clase, nosotros hablamos de paradigma de investigación y aludimos a este concepto porque nos permite a nosotros, o me permite a mí poder explicarle a ustedes cuáles son los fundamentos de la investigación, sobre qué se sostiene, cuál es la base de la investigación y sobre la cual adquiere sentido, significado, sobre la cual adquiere cierta racionalidad. Y desde ahí les quiero adelantar que la ciencia se sostiene fundamentalmente en base a premisas, a ciertas creencias básicas que necesitamos nosotros los investigadores e investigadores para poder hacer nuestra práctica, ¿sí? Para poder hacer efectivamente ciencia. Por otro lado también vamos a profundizar sobre el concepto de lógicas de investigación, y las lógicas son formas de responder a la pregunta de investigación, ¿sí? Antes habíamos hablado que nosotros formulamos un tema de investigación, identificamos un problema de investigación y a partir de ahí levantamos ciertas preguntas, y esas preguntas pueden ser contestadas a partir de dos grandes lógicas, que son las que vamos a ver en esta clase. Vamos a comenzar entonces con qué es o qué entendemos por paradigmas. Primero contarles que esta cita que nosotros encontramos acá corresponde a un autor que se llama Kuhn, cuyo libro se llama Las revoluciones científicas. Y él fue un filósofo norteamericano, particularmente un epistemólogo. Vamos a ver ahora en un momento más adelante qué es un epistemólogo o qué es lo que es la epistemología. Y él parte definiendo los paradigmas a partir de la siguiente idea. Dice, considero a estos, los paradigmas, como realizaciones científicas universalmente reconocidas, que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Partir un poquito hablando que Kuhn lo que trataba de estudiar era poder entender cómo es que ocurre el cambio en el ámbito de las ciencias, ¿sí? Él se preguntaba respecto a qué es lo que ocurre con las ciencias, cómo es que la ciencia avanza, progresa o no progresa la ciencia y bajo qué condiciones nosotros podríamos decir que la ciencia avanza hacia alguna dirección. Entonces, en estos ensayos que él desarrolla como filósofo, desarrolla la idea de paradigma como una manera de poder entender cómo la ciencia va creciendo y va avanzando. Y en ese sentido él dice, mira, los paradigmas son realizaciones científicas universalmente reconocidas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay ciertos paradigmas, vamos a ver a continuación en detalle qué es lo que es, hay ciertos paradigmas que gobiernan la práctica de la acción científica y esos paradigmas son universalmente reconocidos. Es decir, hay ciertos supuestos, ciertas creencias básicas con las cuales todos los científicos y científicas trabajamos. Y ese paradigma corresponde a un momento y a una época en particular, ¿sí? Los paradigmas que existen hoy en día, lo vamos a ir viendo más adelante, son distintos. Uno de ellos es el positivismo, otro es el pospositivismo, otro es el constructivismo. Hay otros paradigmas también que se denominan, por ejemplo, el paradigma crítico. Y así hay una serie de paradigmas, cada uno con sus propias características. Algunos conviven unos con otros en una comunidad científica. Algunas disciplinas están gobernadas por un paradigma en particular, y así cada época, cada historia, cada momento, cada disciplina tiene un paradigma. Para darles un poco también de contextualización, los paradigmas no se cambian de un momento a otro, sino que más bien son relativamente estables en el tiempo. Tiene que ocurrir una cuestión muy significativa en el ámbito de la ciencia como para que un paradigma se pueda cambiar. Para decirlo de alguna manera que podría ser quizás familiar, es como un sistema económico, ¿sí?
nosotros tenemos hoy en día un sistema económico que es el modelo capitalista neoliberal, y ese modelo y ese sistema económico es el que ha estado, ¿cierto?, gobernando durante mucho tiempo, y ha sido una manera bajo la cual las sociedades se han ido organizando. Hoy en día nosotros no cambiamos de modelo económico de un día para otro ni de un momento para otro, sino que más bien continuamente todos los cambios se van produciendo bajo el mismo paraguas, que es ese mismo sistema económico. Bueno, los serían un equivalente, ¿cierto?, a un sistema que opera funcionando, regulando y normando la ciencia. Y estos paradigmas, ¿sí?, proporcionan una serie de problemas y soluciones a una comunidad en particular. Es interesante porque te dice qué es aquello que puede ser estudiado y cómo hay que abordar aquello que se quiere estudiar, ¿sí? Es decir, da un encuadre, da una sistematización, un orden, una estructura a aquellos aspectos que son relevantes para el ámbito de la disciplina. Por otra parte, tenemos que Guba define paradigmas también de un modo distinto, y él dice: los paradigmas son un conjunto básico de creencias que guían la acción tanto de la vida cotidiana como la acción relacionada con la investigación científica, ¿sí? Entonces ahí nosotros ya nos vamos haciendo una idea que tiene que ver fundamentalmente esto de los paradigmas con creencias básicas. Y esas creencias lo que hacen es regular la acción que se encuentra dentro del ámbito de las ciencias sociales en general, de las ciencias en general. Por otra parte, también es importante explicitar que los paradigmas también hacen referencia, desde el punto de vista de Guba, a creencias que guían la acción de la gente. Y eso es bastante interesante porque también nosotros, desde su punto de vista, podríamos hacer un equivalente a decir, bueno, hay ciertos paradigmas, es decir, ciertas creencias básicas que guían la acción de la gente, ¿sí? Y ahí es muy interesante porque nosotros, por ejemplo, en la clínica, cuando trabajamos, ¿cierto?, con una persona, tratamos de escuchar y entender cuáles son las creencias básicas que se encuentran a la base, ¿sí? Nosotros tratamos de poder interrogar un poco esas creencias precisamente e ir observando esas creencias precisamente para ir viendo cuáles son las consecuencias que dichas creencias pueden tener en los otros, ¿sí? Por dar un ejemplo, uno podría tener la creencia básica de que los hombres no lloran, ¿sí? Los hombres no lloran, y esa creencia podría estar muy arraigada en mí. No es algo que yo ande explícita y continuamente realizando, sino que más bien es algo que yo tengo arraigado. Puede que incluso discursivamente yo diga, no, pero sí, obvio que los hombres pueden llorar, no hay ningún problema, conozco gente, digamos, que llora, hombres que lloran y no pasa nada. Sin embargo, esa creencia pareciera ser que opera, ¿sí?, en el caso de este ejemplo, podría operar como una creencia que está arraigada profundamente en mi manera de funcionar en el mundo, y por lo tanto esa idea podría operar, ¿cierto? Podría ser una creencia básica que da cuenta, ¿cierto?, de un paradigma en particular, ¿sí? Eso podría ser un ejemplo. Por otra parte, nosotros vamos a, siguiendo a Guba va a dar cuenta, ¿cierto?, de las siguientes ideas. Dice: un paradigma sirve para definir lo que se debe estudiar, las preguntas que es necesario responder, cómo debe preguntarse y qué reglas es preciso seguir para interpretar las respuestas obtenidas. Es decir, de algún modo norma todo el quehacer de la ciencia. Cómo tenemos que preguntar, qué podemos investigar y qué no. Esto a grandes rasgos, no es que diga, no, esa cosita en particular tú no la puedes investigar, sino que más bien a grandes rasgos establece, mira, estos aspectos son objeto de estudio y estos otros elementos más bien no lo podemos estudiar, ¿sí? Y por lo tanto quedan excluidos del desarrollo de esta práctica, ¿sí? Y ahí se establecen los límites, los alcances que tiene la ciencia dentro de un campo en particular. Y los paradigmas, por lo tanto, deben entenderse como sistemas de creencias básicas, ¿sí? Y esto es muy, muy relevante
¿Por qué? Porque es muy, vamos a decirlo de esta manera, es muy loco, ¿cierto? Poder pensar que una cuestión tan racional, tan empírica, tan vinculada a la observación, en sus fundamentos, en los elementos más fundamentales, no esté fundado en lo empírico, sino que más bien se encuentra fundado en creencias, en ideas. Y esas ideas son ideas de las cuales una comunidad completa comparte y tiene profundamente arraigada en su creencia. Y en ese sentido también podríamos decir algo un poquito más provocador. La ciencia también tiene este aspecto que refiere fundamentalmente a la fe. ¿Sí? Podríamos decir en ese aspecto que son creencias básicas sobre las cuales nosotros como investigadores necesitamos necesariamente sostener. ¿Sí? Son creencias, son aspectos sumamente centrales que necesitamos afirmar como verdaderos. Simplemente porque nos ponemos de acuerdo y decimos ya, esto va a ser verdad y no va a ser indiscutible. ¿Sí? No se puede discutir este aspecto, sino que lo vamos a asumir como real, como verdadero. Y eso, por supuesto, que es muy, muy radical, porque va a depender, ¿cierto?, de la comunidad, de la sociedad, de la manera en cómo nos pongamos de acuerdo, cómo vamos a interpretar y vamos a relacionarnos con el mundo. Entonces estas creencias no son cualquier tipo de creencias, sino que más bien son creencias que refieren a distintos elementos. Estas creencias básicas, ¿sí?, que manifiestan y expresan cada uno de los paradigmas, hacen referencia a 3 niveles distintos, ¿sí? El nivel ontológico, epistemológico y metodológico, ¿sí? En cada uno de estos niveles, ¿sí?, nosotros vamos a encontrar distintos supuestos, ¿sí? Por ejemplo, lo primero que sostiene Guba es que, mira, nosotros como investigadores tenemos que tener una creencia acerca de ¿qué? Acerca de la naturaleza de la realidad estudiada. ¿Sí? Hay una creencia básica que nosotros tenemos que tener acerca de la naturaleza de la realidad estudiada. ¿Qué es concretamente este primer nivel? Hace referencia fundamentalmente a si la realidad existe o no. ¿Sí? Es decir, nosotros como investigadores tenemos que primero levantar la pregunta, esta realidad, ¿sí?, estos elementos que nosotros vemos acá, este escritorio, este computador, ¿es real o no? ¿Sí? Ese tipo de preguntas que tienen que ver con el estatuto existencial de las cosas, ese tipo de preguntas viene a ser respondida por una disciplina que se llama ontología. ¿Sí? La ontología es el estudio del ser. Es decir, es una disciplina que viene del campo de la filosofía. Como ustedes deben saber, la filosofía, ¿cierto?, es la principal disciplina, que es la principal fuente, ¿cierto?, de conocimiento de todas las demás disciplinas. ¿Sí? Entonces nosotros encontramos que la ontología es el estudio, una subrama de la filosofía, el estudio del ser. Y lo que hacen los ontólogos o aquellos filósofos que se dedican al estudio de la ontología es que se preguntan por el estatuto existencial, es decir, si las cosas existen o no, respecto de los elementos que nosotros encontramos en el mundo. Entonces ellos van preguntándose, oye, ¿es posible sostener que la realidad existe o no? Cuando nosotros hablamos del ser, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es esto del ser? ¿Sí? ¿De qué se trata esto de existir en el mundo? ¿Sí? ¿Existimos o no existimos? ¿Qué se trata esto de la existencia? ¿Los animales existen? ¿Los objetos animados e inanimados son efectivamente vivos? Etcétera. Hay una serie de preguntas propias de esta disciplina. Nosotros, como investigadores, como científicos y científicas, no podemos quedarnos en esa pregunta en particular, ¿sí? Necesitamos responderla y adivinen cuál es la respuesta más evidente que uno podría asumir como verdadera, es que nosotros asumimos que la realidad existe, ¿sí? No podemos sostener, ¿cierto?, o al menos sería muy problemático si nosotros asumiéramos que la realidad es una ficción. Si asumimos que la realidad es una ficción, no tiene tanto sentido que nosotros hagamos ciencia. Entonces, para que tenga sentido nuestro propósito, ¿cierto?, debemos asumir que esta naturaleza efectivamente existe y se encuentra ahí para ser aprendida, ¿sí? Es decir, la podemos conocer a esta realidad. Esa es la primera creencia más básica sobre la cual todos los investigadores científicos y científicas nosotros asumimos como real.
¿sí? Es muy evidente, pero es importante poder explicitarlo porque científicos y científicas tenemos que ser necesariamente muy rigurosos sobre estos aspectos y hay una disciplina que se dedica exclusivamente al estudio de estas cosas, que está continuamente interrogando, cuestionando, reflexionando en torno a el estatuto de la realidad de las cosas. Así que si a ustedes les interesa cuestionarse y se levantan ese tipo de preguntas, bueno, pareciera ser, ¿cierto?, que hay un espíritu ontológico, ¿cierto?, o un espíritu, ¿cierto?, que tiene que ver con estos intereses referidos a el estatuto de la existencia. Y hay otras personas que no se preguntan tanto por esas cosas y más bien tienen un saber y una manera de aproximarse en el mundo, digamos, relacionarse con el mundo mucho más práctico, ¿sí? Cada uno ahí va a ir encontrando cierta comodidad. Entonces, uno de los supuestos básicos tiene que ver con que nosotros asumimos, ¿cierto?, que la realidad existe. Y lo que hacen los paradigmas es levantar aquella pregunta, ¿sí? Dicen, bueno, la ciencia, ¿cierto?, se sostiene sobre ciertos paradigmas. Y los paradigmas refieren a preguntas o creencias básicas, sistemas de creencias básicas sobre si la realidad existe o no, ¿sí? Ese es el primer elemento. Segundo elemento, ¿cierto? Estamos hablando acerca de los paradigmas y estos sistemas de creencia. Un segundo elemento de estas creencias básicas es preguntarnos ya, si el mundo existe, si asumimos que el mundo efectivamente es real y está ahí para ser conocido, ¿qué tipo de relación puedo establecer yo como ser humano con ese mundo? La relación que yo puedo establecer con el mundo se encuentra en dos polos. Por una parte, el polo tradicionalmente conocido como objetivo, ¿sí? Yo puedo establecer una relación con el mundo donde la objetividad es posible, o más bien, en otro extremo, tenemos la subjetividad, es decir, yo establezco una relación con el mundo que es 100% subjetiva. Objetivo quiere decir, si ustedes buscan la definición en la RAE, tiene que ver fundamentalmente con un conocimiento que es propio del objeto con independencia de quien lo observa, ¿sí? Es decir, nosotros decimos y miramos y observamos el cielo y decimos, mira, el cielo objetivamente es azul. Bueno, pero ¿por qué? Yo pienso que eso no es así. Bueno, porque resulta ser que independiente de la persona quien vea el cielo va a seguir siendo azul y va a seguir siendo observado como azul. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que objetivamente el cielo, ¿cierto?, es azul porque independiente del observador, de quien lo vea, el cielo va a seguir manteniendo dicha característica. A eso refiere la idea de objetividad. Entonces nosotros cuando decimos, oye, pero tú estás siendo poco objetivo, de algún modo lo que le estamos queriendo decir es, oye, pareciera ser que más bien esa idea que tú estás sosteniendo depende mucho de ti como observador. Tú estás influyendo mucho en aquello que estás observando, ¿sí? Eso es aquello que le estamos diciendo a uno cuando está siendo poco objetivo, que está poniendo mucha subjetividad, ¿sí?, mucho relativismo a una observación y no está tomando cierta distancia. Y por otra parte, hablamos de subjetividad cuando algo es propio del sujeto, por supuesto, y que por lo tanto estaría afectado, entre comillas, por las creencias, la idea, la percepción, la sensación de uno, ¿sí? Entonces nosotros tenemos estos dos polos y en función de los paradigmas, hay paradigmas que son 100% subjetivistas y otros paradigmas que son 100% objetivos, hay otros que se circunscriben un poquitito más entre medio, ¿sí? Entonces, resumiendo, tenemos, primero necesitamos asumir, necesitamos tener ciertas creencias acerca de la realidad y la naturaleza de la realidad estudiada. ¿Existe la realidad o no? Sí, existe. Ese es el primer supuesto básico o la primera respuesta que damos a esa pregunta de si la realidad existe o no. Segundo elemento, una vez que el mundo se crea, nosotros decimos ya, ¿qué relación puedo establecer con este mundo? Bueno, resulta ser que la relación que uno puede establecer para poder conocer el mundo puede ser una relación objetiva, es decir, el conocimiento es posible que sea objetivo, es decir, que con independencia del observador las cosas, el conocimiento sea verdadero, ¿sí? O por otra parte el conocimiento es más bien subjetivo. Y finalmente tenemos el tercer nivel que refiere al nivel metodológico, donde los supuestos metodológicos hacen referencia de cuáles van a ser las vías o los caminos para poder levantar conocimiento.
cuáles van a ser las vías o los caminos para poder levantar conocimiento. Esto es muy relevante porque método quiere decir precisamente esto que estoy mencionando. Hace referencia a cuáles son las vías o caminos para poder conocer. Voy a tratar de hacer un monito a ver si es que esto se entiende. El primer nivel, lo que nosotros hacemos es crear el mundo. Es decir, lo que nosotros tenemos acá, por ejemplo, es un arbolito. Y también, si nosotros creamos el mundo, asumimos que existen personas, ¿sí? Hay seres humanos, hay animales que viven, ¿cierto?, en este planeta. Entonces, una vez que nosotros hemos creado el mundo, que refiere al nivel ontológico, nosotros decimos ya, el mundo existe, nosotros también, y ahí está. Eso es lo primero que nosotros asumimos. Somos reales, somos verdaderos en ese sentido. Y luego viene el nivel epistemológico, y epistemología, episteme quiere decir conocimiento, ¿sí? Es el estudio acerca de cómo conocemos, ¿sí? Los filósofos se dedican a esta disciplina, filósofos y filósofas se dedican a esta área que refiere fundamentalmente a ¿cuál es el estatuto del conocimiento en el mundo? ¿Es posible conocer? ¿Bajo qué condiciones es posible conocer? ¿Es posible establecer un conocimiento 100% objetivo? ¿O más bien el conocimiento siempre relativo a los puntos de vista de cada ser humano? Entonces aquí tenemos en un primer nivel el nivel ontológico y luego el nivel epistemológico que refiere a la relación que yo establezco con el mundo, ¿sí? Esa relación puede ser con el mundo o también con uno mismo, digamos, puede ser observación hacia allá u observación hacia acá. De hecho, lo que hacemos los profesionales del área de las ciencias sociales es que nuestro objeto de estudio son las personas, ¿sí? En cambio, otras disciplinas tienen otro objeto de estudio, por ejemplo, no sé, los biólogos, la vida, ¿sí? Y no necesariamente las relaciones y la sociedad en su conjunto. Entonces nosotros tenemos ahí ya los dos supuestos básicos, ¿sí? Primero, que el mundo existe. Segundo, que la relación que podemos establecer con el mundo puede ser objetiva o subjetiva. Ahí va a variar según paradigma. Y tercer elemento, cuáles son las vías o caminos para poder conocer. Entonces ahí vamos haciendo un caminito. Eso es un caminito y esto es lo que representaría, ¿cierto?, el método. ¿Cuál es la metodología? Y las metodologías son fundamentalmente dos, métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Vamos a ir más adelante viendo de qué se trata cada uno de estos elementos. Ya, como les decía anteriormente, los paradigmas corresponden, ¿cierto?, a un sistema de creencia acerca de estos tres niveles. Y los paradigmas, yo les mencionaba al menos 4. Hay varios paradigmas, hoy día solamente, y para efectos de este curso vamos a revisar uno. Después en cursos más adelante vamos a reflexionar acerca de otros paradigmas. Por ahora solamente les voy a dar el que es más prevalente, es decir, el que tiene mayor presencia en el ámbito de las ciencias en general. Hoy en día hay varios paradigmas conviviendo, ¿sí? Hay varios paradigmas que se encuentran en pugna respecto de las disciplinas en ciencias sociales en general. De hecho, hoy en día hay distintas tradiciones en el ámbito de la psicología. Cada una de las universidades persigue paradigmas distintos, entiende la psicología como una ciencia, otros no, lo entienden de una manera distinta. Algunos lo ubican dentro del ámbito de la filosofía, otros dentro del ámbito de la medicina, y todos esos elementos tienen que ver precisamente con asuntos paradigmáticos, es decir, asuntos referidos a los supuestos básicos de una disciplina en particular. Entonces, como les decía en la primera diapositiva, los paradigmas más tradicionales son positivismo, pospositivismo, paradigma crítico, teoría crítica, y el cuarto paradigma es el constructivismo, ¿sí?
Probablemente sean conceptos que le pueden ser relativamente familiares y poco a poquito vamos a ir introduciendo esas ideas. Si hay alguien que estuviera particularmente más interesado, por favor no dude en escribir. Y el paradigma que tiene mayor fuerza, diría yo, que la mayoría de los investigadores hoy en día circunscriben y operan bajo esta lógica, y también las ciencias naturales, es el pospositivismo. Vamos aquí a mencionar algunas características de este paradigma, ¿sí? Este paradigma, su propósito principal es la explicación, la predicción y el control de los fenómenos estudiados. El investigador o los investigadores es un experto que está continuamente sometido a crítica o evaluación, ¿sí? Yo antes le mencionaba estas cuestiones de pensamiento crítico, reflexividad, son conceptos que se arraigan, ¿cierto? A propósito de cómo se piensa que debería ser la ciencia y por lo tanto se promueve esta crítica continua respecto de uno mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que uno va haciendo? Fundamentalmente porque la idea que está detrás es que uno es un sujeto que continuamente se va equivocando, es un sujeto que continuamente se equivoca en su manera de percibir, en su manera de ver la realidad, en su manera de relacionarse con el mundo, continuamente se ve muy afectado por la subjetividad y el ideal, ¿cierto? Al menos bajo este paradigma, es poder alcanzar la objetividad, ¿sí? Es decir, un conocimiento que sea independientemente del observador. Las hipótesis bajo este paradigma son falseadas. ¿Qué quiere decir falseabilidad? Quiere decir lo siguiente: una teoría se va a considerar verdadera salvo que se demuestren hechos que la contradigan. Eso quiere decir la idea de la falseabilidad. Es decir, una teoría va avanzando, se va sosteniendo en la medida en que no hay evidencia que contradiga dicha información. Y esto es importante, la idea de que las hipótesis son falseadas, porque la ciencia y la gente en general también, históricamente, al menos hasta hace unos años atrás, validaba sus ideas a través de la verificación, no a través de la falseación, ¿sí? Falsación. ¿Qué quiere decir verificar? Es decir, por ejemplo, yo digo ya, los cisnes son blancos. Entonces, si mi teoría dice que los cisnes son de color blanco, yo voy, busco cisne blanco y digo, ok, perfecto, encontré 200 cisnes blancos, puedo sostener que los cisnes son blancos. Esa era una manera de poder demostrar que una teoría, entre comillas, es verdadera. Sin embargo, por una serie de razones que no vamos a profundizar ahora, esas ideas o esa manera de poder demostrar las teorías no fue adquiriendo o fue más bien problematizada por una serie de teóricos. Y en la medida en que se fue problematizando, se llegó a la idea y a la conclusión de que la mejor opción para resolver los problemas que se iban presentando es que nosotros, para poder sostener una teoría verdadera, tratemos de falsearla, es decir, tratemos de encontrar evidencia que la contradiga, y si no encontramos evidencia, bueno, entonces podemos sostener por ahora que esta teoría es verdadera, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero decir, mira, los cisnes son blancos, entonces lo que me voy a poner a hacer como investigador o investigadora es ponerme a buscar cisnes negros, cisnes rosados, cisnes de distintos colores. Si aparecen un cisne de cualquier otro color, entonces listo, mi teoría debe ser reformulada. Necesito al menos una evidencia, me basta un solo dato para poder contradecir esa idea, y con ese dato si lo encuentro, entonces listo, mi teoría se desarma. Esa es la manera como hoy en día se demuestran, ¿cierto? Entre comillas, se demuestra una teoría a través de la lógica de la falsación. Bajo este paradigma hay acumulación de conocimiento, es decir, el conocimiento se va acumulando, ¿sí? Progresivamente a través de la historia, y se busca también que ese conocimiento sea universal, es decir, que si yo formulo una teoría, esa teoría debiera aplicar tanto para este contexto nacional como también para contextos en otros lugares y otras localidades. Esa es la pretensión. Se utilizan bajo este paradigma principalmente metodologías cualitativas y cuantitativas. Cuantitativas refiere fundamentalmente a que se analiza, se transforma la realidad a datos numéricos.
Y cualitativas quiere decir que se trabaja con cualidades, es decir, fundamentalmente con palabras y textos. Entonces, por ejemplo, metodologías cuantitativas es aplicar una encuesta, porque uno esa encuesta, a partir de esos datos, uno saca un promedio y a partir de esos promedios uno interpreta la realidad. Cualitativas, metodologías cualitativas por excelencia son las entrevistas, uno realiza una entrevista y obtiene una serie de palabras y a partir de esas palabras uno saca conclusiones respecto de qué es lo que piensa, siente, experimentan los sujetos. Ya, aquí tenemos una síntesis de los principales supuestos que se encuentran a la base según los distintos niveles que nosotros hemos revisado. Entonces, lo primero, nosotros tenemos a nivel ontológico que el paradigma postpositivista sostiene que la realidad existe y que esta, es decir, la realidad, es imperfectamente aprendida. Es decir, no es posible capturar, lamento decirle, la esencia de las cosas bajo este paradigma, ¿sí? Bajo este paradigma no podemos capturar esencialmente saber una verdad 100% absoluta, no es posible de sostener bajo este paradigma. Hay otro paradigma que es el positivista, que es el que sostiene que efectivamente es posible conocer y acceder a la verdad 100% real. También hay otras personas por ahí y otros investigadores o investigadores que siguen todavía sosteniendo que algo así es posible. Hoy en día existe bastante consenso acerca de que no es posible llegar y conocer una verdad 100% real, ¿sí? Cuando hablamos de 100% estamos hablando de una verdad absoluta, ¿sí? Y eso es bastante radical para muchos de nosotros porque efectivamente es así. O sea, hoy en día no hay un conocimiento que sea 100% certero, incluso en las ciencias naturales. Para que ustedes sepan, y si no, búsquenlo en Google, lo van a encontrar, hoy en día existe la probabilidad, ¿sí? Hay un número matemático calculado de que la gravedad falle, ¿sí? Y esa idea es una idea bastante loca porque uno no está muy acostumbrado a aquello, ¿sí? Y es bastante interesante también, ¿cierto? Es decir, hay una cierta probabilidad de que la gravedad en algún momento falle y eso se debe, ¿cierto?, a que hoy en día existe cierto consenso en torno a los investigadores que no es posible tener una verdad absolutamente 100% objetiva, ¿sí? Segundo elemento, a nivel epistemológico, este paradigma se sostiene sobre la creencia de que efectivamente, si bien es cierto, no podemos acceder 100% a una verdad, sí nos podemos aproximar a ella, ¿sí? Es decir, podemos estar más cercanos a la objetividad en un grado de porcentaje, ¿sí? Y ahí es donde nosotros conocemos y entra, por supuesto, la probabilidad, ¿sí? El desarrollo de la estadística y de la probabilidad viene a contribuir muchísimo a este acercamiento al conocimiento objetivo. Y esto tiene que ver fundamentalmente con que nosotros sostenemos, ¿cierto?, que el saber, lo que sostienen las ideas, tienen cierto grado o menor grado de certeza. Entonces uno escucha cosas como, bueno, podemos sostener con cierto grado de certeza de que este tratamiento va a funcionar. Este tratamiento, este medicamento, por ejemplo, funciona bien en el 95% de las personas, pero hay un 5% de probabilidad de que estemos equivocados. Y así funciona en prácticamente todas las disciplinas. No hay nadie hoy en día que sostenga, mira, la verdad es que yo estoy 100% seguro de que este tratamiento te va a funcionar sí o sí. No. De alguna manera ahí lo que estamos haciendo, y se hace continuamente, es que uno miente en el fondo. Sin embargo, los científicos y científicas y psicólogas no podemos dar garantía absoluta, ¿sí? Tenemos que ser prudentes con aquello. Nosotros tenemos mayor o menor grado de certeza de que algo funcione, pero no la certeza absoluta. Por lo tanto, la objetividad es un ideal que regula la ciencia porque no es posible de alcanzar en términos absolutos, sino que solamente en términos relativos. A nivel metodológico, ¿sí?, como les decía yo, se utiliza metodologías cualitativas y cuantitativas. Lo cuantitativo tiene que ver con transformar la realidad a números y lo cualitativo con trabajar a partir de textos, a partir de cualidades. Los métodos, bajo este paradigma, los métodos cuantitativos son aquellos que se utilizan para explicar
las teorías. En cambio, los métodos cualitativos adquieren un lugar más secundario y se utilizan para explorar ciertas teorías o ciertas ideas y no para comprobar o explicar ciertos fenómenos. Más adelante vamos a ver que estos elementos entran en tensión con otras ideas que han planteado otros autores. Por otra parte, también tenemos que se utiliza fundamentalmente como método para poder explicar los fenómenos, se utilizan los experimentos. ¿Y de qué se tratan los experimentos? Lo vamos a ver más adelante en profundidad. A grandes rasgos se trata de poder controlar el ambiente para poder establecer una relación causal entre dos variables. Y dicha observación debe ser necesariamente objetiva. Es decir, debe ser vista independientemente de quien la esté mirando, ¿sí? Debe ser algo que pueda ser visto por distintos investigadores. Y la lógica que se utiliza es la falsación de hipótesis. La falsación de hipótesis, como les comentaba, tiene que ver con que se sostiene que una idea es verdadera, una teoría se comprueba, si es que no hay evidencia empírica que lo contradiga. Es decir, ¿cierto? Verdadero hasta que se demuestre lo contrario. Esa es la manera en cómo se van comprobando o demostrando teorías, a través de la falsación de hipótesis. La intención que yo tengo que hacer entonces como investigador es tratar de buscar evidencia que contradiga mis ideas, y si no encuentro esa evidencia, entonces puedo sostener las ideas que yo inicialmente había planteado.